ahorita hicimos una ofrenda de juego de pelota para los abuelos aquí presentes. Mientras jugaban mis compañeros, pues les daba una explicación de lo que he aprendido de mis maestros. Que se expongan principalmente los arquitectos, los agricultores, los que trabajan más con este mundo, con esta dimensionalidad física. En realidad la ciencia no ha desaparecido, está presente en muchos lados. Cuando estamos haciendo la danza, cuando estamos invocando las 4 direcciones. La conciencia de los grupos de los Cantulis y de donde estemos debe de ir encaminada hacia una nueva economía que hace 25 años cuando yo me inicié en la danza, por la autorregulación, volverle a dar la importancia a los Cantulis, que de ahí sale la base. Ellos no tienen el ombligo, la cuerda de imaginería que nosotros tenemos. El pensamiento de nuestro pueblo en la modernidad tenemos que darle una estructura. Y la estructura es la naturaleza. La estructura es los códices, el conocimiento que nos dejaron. Pues para mí, en el conocimiento antiguo está todo. Y que ya no tengamos que cada 2 años tener que volvernos a certificar, porque eso es lo que dice la ley. Toda nuestra ciencia, todo nuestro conocimiento, toda nuestra cultura, pero tenemos que hacerlo todos juntos. Entonces, para mí nada más eso es el mexicano. Es el conocimiento que lo traemos de nuestros ancestros. Yo veo la danza como una puerta de entrada solamente a este gran camino, a este gran trabajo, a este gran apertura de conciencia. A mí me enseñó mi abuelo. Yo tuve 2 abuelos muy grandes que curaban con solo pasarte la mano. Estamos empeñados en que no mueran nuestras raíces. Los mexicanos fueron los que triunfaron en la forma evolutiva de todas las culturas de América. Matlactli, Inawen Ome Olin 12 Movimiento, 23 de noviembre de 2019. Muchas gracias, abuela, por todo tu trabajo.